¿Qué tal, amigos? Vamos a ir con una canalización con el Maestro Jesús. A ver qué nos cuenta. Referido a la Semana Santa 2022. Corría el 18 de abril del año 30. Un momento recordado por muchos, aunque pocos conocen la fecha auténtica. Mucho se ha especulado sobre aquello que sucedió. Muchas personas continúan intentando dar importancia a las flagelaciones, a mi sufrimiento, cuando realmente lo auténtico importante y lo que más me dolió no fueron las torturas físicas, que lógicamente fue algo muy grande, sino otro tipo de tortura, una tortura mucho más espiritual, las burlas, las risas de todos aquellos que antes me aplaudían. Me dolió dejar de lado a mis discípulos y también que ellos me negaran y me abandonaran en cierto modo, aunque no les reprocho. Comprendo el miedo que tenían de que alguien los relacionara conmigo. En el momento del juicio muy poquitas personas quisieron hablar. A favor no hubo nadie que quisiera apoyarme, aun después de yo haber hecho lo que hice por ellos. Pero como digo, también lo comprendo, porque había miedo. Tampoco hubo tantas personas que testificaran en mi contra. Tampoco tantas. Y claro que yo tenía miedo porque sabía que el cuerpo sufre. El cuerpo sufre porque es débil. Y yo elevaba mi conciencia al máximo en esos momentos de suplicio, pensando en mi padre, poniéndome en el lugar de esas personas que estaban tan equivocadas. De verdad os digo, queridos hermanos, que no juzguéis a nadie por mi muerte, por ese momento que aconteció hace 2 milenios y para el que todavía buscáis culpables. No lo hagáis, queridos hermanos. Aún con toda el autocontrol que yo tenía del dolor y el conocimiento de mi cuerpo, sufrí mucho, mucho dolor, físico también. Y claro que hubo momentos en que pensaba que a ver si no me crucificaban, pero sabía que era lo mejor para trascender. En ese mismo momento tenía mucho miedo, pero ya tanto no sentía el dolor físico. Ya tanto no. Me encontraba semidesnudo, simplemente cubierto con un taparrabos, como vosotros los llamáis. Los clavos en las manos, como ya expliqué, me dolieron, pero no tanto como muchas veces se comenta. Me dolió más el clavo en los 2 pies que se utilizó. Eran clavos de 14 centímetros de largo, 7 u 8,
milímetros de grosor, a una altura de 1 metro del suelo aproximadamente. Fueron como 50 martillazos los que tuve que soportar para que se clavaran los 3 clavos. 50 martillazos. Mucho se ha especulado sobre mi auténtica muerte. Desencarné de shock hipovolémico, por la pérdida de sangre, por las tantas torturas. Y si bien la asfixia era común en los casos de crucifixión, no es cierto lo que tanto se ha especulado de parte de expertos, de que los crucificados todos morían de asfixia. En algunos casos sí, y claro que era una tremenda tortura respirar, pero no es cierto que en todos los casos o en la mayoría la gente desencarnara a los crucificados por asfixia. En la mayor parte de casos desencarnaban por infecciones de las heridas, lo que se llamaría choques sépticos, o bien por shocks hipovolémicos. También había quien moría por insolaciones. La carne era arrancada y masticada por animales salvajes. Algunos también desencarnaban porque les caían rayos encima. Y esto no es fantasía, esta es la realidad. Y también se moría por deshidratación las personas que estaban crucificadas durante días. Si bien yo solo soporté casi 3 horas, es verdad que había personas que estaban 6 días crucificadas, pero lógicamente no con las torturas que yo tuve que soportar. No a todo el mundo le hacían torturas o no tan agresivas antes de ser crucificados. Lo mío fue excepcional y por eso no pude soportar tanto tiempo. Ya prácticamente no me veía hacia el final y no tenía casi voz para poder hablar. Pude hablar con un tono de voz muy bajo cuando le pedí a Juan que se ocupara de mi madre, que sabía que tampoco le quedaba tanto tiempo de vida. De alguna manera ya casi no podía ver, y aunque yo quería entregarme al Padre, las risas y las burlas de los demás impedían que pudiera dejarme llevar. Es cierto que fue una tortura muy grande. Es cierto que no tengo nada de carga engrámica ya respecto a este episodio, pero creo que también es bueno hacer algunas aclaraciones al respecto, algunas aclaraciones de lo que significa la crucifixión y de lo que significó lo que yo pasé, porque sé que muchos de vosotros lo estudiáis el tema, y es bueno que no haya misterios, que no haya ningún tipo de misterio. Y si bien después hubo terremotos a causa de los seres de otro mundo que intentaron de alguna manera resucitarme más tarde, es cierto también que se resquebrajó parte del templo, pero todo esto fue para generar una sensación más extraordinaria de mi muerte. Me ayudaron a elevar mi palabra de alguna manera y a trascender. Pero realmente no tiene más de extraordinario que lo que estoy contando. No tiene más que lo que estoy contando. Lo que más me dolía eran los pies. Era lo que más me dolía. Pero sobre todo el tremendo dolor espiritual que puedo decir que tenía. Las dos personas que estaban a mi alrededor se arrepintieron inmediatamente de lo que habían hecho, y en el momento en el que empezaron a pensar en mí y no en ellos, pidiendo por favor que a mí me soltaran para que los crucificaran solo a ellos porque yo era un hombre justo, decían. En ese mismo momento se redimieron de todo, porque el karma no es un castigo, el karma es una lección a aprender. Y una vez el karma se entiende, no queda nada de todo eso. No queda nada, queridos hermanos. Y por supuesto que sus espíritus se elevaron conmigo a pesar de todo el daño que habían provocado, que también es verdad, porque dejaron de pensar en ellos para pensar en mí en el último momento, para pensar en el otro, y se habían dado cuenta que lo que habían hecho estaba mal. No importa que sea el final de su vida,
No existe la penitencia de ningún tipo. Eso es todo lo que quería decir. Tengo mucho más por contar, no de este episodio. Lo único que puedo decir es que el querido José de Arimatea se apresuró mucho porque se acercaba al Sabbat, ya que en la forma de entender el mundo judía eh, faltaban pocas horas para que fuera Sabbat. Y en Sabbat no se trabajaba y se hubiera quedado mi cuerpo mucho tiempo ahí antes de lanzarle una fosa común. Entonces es cierto que José de Arimatea le pidió a Poncio Pilato que bajara mi cuerpo para darme un trato distinto al resto de los crucificados que se entregaban en fosas comunes. Y aunque Pilato se negó, finalmente con dinero logró sobornarlo de alguna manera. Pilato se negó y quiso una prueba también de que yo estaba muerto. Y de ahí el momento de la lanza. Fue cuando se clavó la lanza y como para demostrar que yo ya había muerto. Fue por eso que se apresuró el tema de la lanza del centurión llamado Longinos. Después de todo eso, ya con la prueba en la mano, aceptó las monedas y José me bajó, me llevó a un sepulcro y sucedería una historia para contar en otro momento. No, solo quería matizar algunos detalles, dar algunos datos extra. Creo que es importante que conozcáis estos detalles del tema de la crucifixión lo más posible. Y queridos hermanos, ya podemos cerrar este capítulo. Un capítulo en el que os aseguro, queridos hermanos, que no queda carga alguna, gracias al querido trabajo, al estupendo trabajo de este querido hermano llamado Raúl. Ahora os digo, os envuelvo con mi luz crística a todos, queridos hermanos. Estaré con vosotros no en la próxima Semana Santa, como vosotros llamáis, sino cada día de vuestra vida, cada segundo. Estoy con vosotros transfiriendo mi luz. A todos solo basta con pensarme, con intencionarme, y estoy a vuestro lado, de cada uno de vosotros. Toda mi luz, hasta todo momento,